Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Mauro Petit y con el diario La Faena en la isla de Margarita, nosotros vamos a conversar de inmediato con un venezolano mexicano. Lo tengo que decir así, Luis Roncayolo. Este, añadiría que eh, es de los migrantes exitosos e hijo de otros migrantes exitosos también en Venezuela y afuera, como son Malena Roncayolo y Telman Urguelles, cineastas venezolanos pues de reconocidos méritos también. Pero Luis tiene méritos propios como escritor, ya yo lo entrevisté en una oportunidad y ahora estoy con él de nuevo porque aquí está otra creación suya literaria que se llama El Diablo de la Selva Lacandona. Luis, bienvenido. Y yo comenzaría diciéndote, ¿qué tiempo te tocó escribir este libro? Porque yo te entrevisté no hace muchísimo tiempo. Quiere decir que no has parado de estar pues creando y concibiendo ideas novedosas, ¿no? Para de alguna manera llegarle a esta lectoría de hoy que es tan exigente. Claro, hola José Antonio, muchas gracias por la entrevista, por recibirme nuevamente. Pues mira, este libro es un compendio de cuentos que yo he escrito a lo largo de los años. El primero fue Las cuatro esquinas del tiempo, como mencionas que el motivo de la primera entrevista. Digamos, yo he seguido escribiendo porque esa es la disciplina del escritor, ¿no? Sentarse a escribir, más que Así, publicar. Publicar es así, algo que ocurre luego, así pero es, escribir es lo primordial. así es. Yo lo que hice en esta ocasión fue recolectar muchos cuentos que no habían entrado en el primer libro y otros adicionales que había escrito tiempo después. Encontré una trama común entre ellos, a pesar de que todos son distintos, personajes diferentes, ¿no? Y, eh, eh, y pues me decidí a sacarlo con pues este nuevo título, ¿no? El Diablo de la Selva Lacandona, que es uno de los cuentos que van a poder encontrar en el libro. Claro, pero cuando yo destaco la condición de migrantes que somos tus papás, tú y yo y tanta gente venezolana hoy día, y encuentro que en el cuento hay una imbricación muy acertada de pueblos que, producto de la peste bubónica, por ejemplo, tengo entendido que así lo toca el libro, ¿no? En algunos de los relatos, ¿no? O sea, me imagino que tuvieron que también, frente a esa circunstancia de salud que los eh, diezmaba, o sea, fueron migrantes también. O sea, ¿guarda alguna relación? ¿Hubo algún punto de inflexión allí entre lo que tú pensabas escribir y esa temática que recoges allí dentro de los tantos cuentos que forman este libro? Pues mira, no voluntariamente yo introducí el tema migratorio en mis cuentos. Yo no creo que haya sido, digamos, no fue un plan o una arquitectura consciente. Yo creo que más bien yo redactaba estos cuentos sobre temas diferentes que me despertaban una inquietud y luego cuando los releía me daba cuenta que había un tema común. Claro, ¿Okay? Que había como, no todos tratan sobre la migración, pero la migración está de alguna manera imbricado dentro exacto, de sus narrativas, ¿no? exacto. Bueno, siendo la migración un tema tan saliente en nuestra época, ¿no? Es uno de los temas principales en la agenda política de los estados, para bien o para mal. Hay un fenómeno migratorio del sur global al norte global que está causando pues muchos cambios. Este, y nosotros de alguna manera somos parte pues de ese fenómeno, somos Claro. totalmente parte de ese fenómeno, como pues nos acomodamos a un nuevo país al que llegamos o cómo las nuevas oleadas de migración afectan nuestra condición o afectan las políticas de los países. Todo eso realmente genera pues nuestra realidad socioeconómica actual, ¿no? Y Luis, yo hago la acotación por lo siguiente, ¿no? Cuando yo veo que se toca el tema de la peste bubónica en algunos de los cuentos,
Esta- me planteo lo siguiente, es que casualmente las migraciones de hoy, de alguna manera, con la contundencia que se pusieron de manifiesto, vinieron después de una pandemia, como la del COVID. Entonces, De hecho, es interesante. si uno lo ve en esa perspectiva, pues hay un paralelismo, ¿no? Siempre, históricamente, ¿no? Me parece muy interesante que llames tú la atención sobre ese tema porque hasta ahorita que lo estamos hablando es que yo estoy empezando a hilar esos cabos, ¿no? Es decir, hubo una pandemia muy contundente 2020-2021 y a raíz de eso de pronto se desencadena una serie de migraciones, ¿no? Sí. Claro, están las guerras civiles, los estados fallidos, como por ejemplo la crisis migratoria que ocurrió en Europa por la guerra civil en Siria, pero en lo que está ocurriendo en Sudamérica y Centroamérica hacia Estados Unidos sí pareciera de alguna manera algo que ocurre después del COVID, ¿no? Y ese cuento que yo escribo sobre hasta que la muerte negra me alcance, ¿no? Yo lo escribí justamente durante la pandemia, porque era mi manera de escribir del COVID. Lo que pasa es que mi manera de escribir, en mi cuento, en mi cuento de cuando la muerte negra me alcance, es un cuento sobre la peste bubónica. Y yo lo escribí en el contexto del COVID, porque bueno, nos estaba afectando a todos y mi manera de escribir el del COVID era de escribir sobre otra pandemia, porque de alguna manera yo trato de enlazar nuestro tiempo con generaciones pasadas. Es como mi estilo, ¿no? Lo que Claro. intento hacer con los cuentos. Y, bueno, en este caso ocurre en el puerto de Genovés, la colonia genovesa en Crimea, que está siendo asediada por la horda de oro de los mongoles y ellos empiezan a enfermarse porque la peste por algún motivo ocurrió en la estepa ucraniana o en la Sí. estepa siberiana. No estamos muy seguros dónde empezó. Ellos empiezan a lanzar cadáveres infectados con la peste bubónica e infesta a los colonos genoveses que luego llegan a Génova, llegan a Venecia y así se propaga la peste por Europa, ¿no? De alguna manera fue el fenómeno de la globalización comercial del siglo XIV lo que permitió que se esparciera, como también ocurre en en nuestra época, que justamente la globalización de las comunicaciones y del comercio genera una expansión más rápida de la enfermedad. No, y Y yo tan es quise así, retratarlo en tan ese es cuento, así, pues. Luis, tan es así que los unos huían del Imperio Romano. Hoy día los ciudadanos huyen de otras cosas, pero huyen también. Ah, bueno, ese es otro cuento, ¿no? Sí, El de en otro de aquella los, caravana de migrantes. ajá, en otro de los Yo lo cuentos. escribí justamente en un momento en el que fue creo que 2017 o 2018, en el que una serie de caravanas fueron muy notables en las noticias, y en Estados Unidos empezaron, digamos, la primera administración Trump empezó a tomar políticas que fueron muy controversiales en aquel momento y yo lo que pensé fue, bueno, ¿qué otro imperio se planta para detener la migración de gente que no tiene alternativa de ir para atrás? ¿No? Y justamente a mí imagino a los godos, que son este pueblo germánico del este de Europa, que estaba huyendo, tratando de encontrar seguridad porque venía otra horda de nómadas de la estepa, que en este caso son los hunos, entonces varios siglos antes de la peste bubónica, y ellos tratan de entrar al Imperio Romano y bueno, para el Imperio Romano esto es un problema de política pública, ¿no? Bueno, tenemos Claro. un gentío que está tratando de cruzar la frontera y para adquirir cierto tipo de seguridad de nuestro lado, pero obviamente este flujo enorme de personas como representa un problema de política pública y de seguridad, entonces el primer instinto del Imperio Romano es detenerlos, que es lo mismo que hace Estados Unidos hoy en día. Me Exacto. explico. Pero hay otra cara, la cara del migrante que está desesperado y que necesita un refugio. Entonces, de alguna manera yo lo que busco es narrar esa historia, la historia del migrante que es como un personaje universal, es como Sí. es un personaje universal
en la vida, en la historia de la humanidad, pues, ¿no? Producto de sequías, de cambio climático, de invasiones, de pandemias, de lo que es principalmente esto, pero también de tiranías. Las tiranías no generan tanto migraciones masivas, pero también generan un tipo de migración, pues la del exiliado político, Claro, vamos. hay otro Este, inciso, Luis, hay otro inciso, Luis, que y me perdona que te ataque, pero es que el tiempo no quiero que se me agote sin que la gente sepa la cantidad de aspectos que tus cuentos y tu libro toca, porque hay un inciso allí donde se menciona a unos frailes. Estamos hablando de un sector religioso, ¿verdad? Que ha hecho labores a lo largo del tiempo y hoy día, si a ver vamos, también las religiones están inmersas en estas polémicas globales, ¿no? Y casualmente estamos en la elección de un nuevo papa, por cierto, ¿no? Entonces quiere decir que esos temas tampoco son ajenos a tu narrativa, porque están entrelazados uno con otro, querámoslo o no, a través de la historia, ¿no? claro, hoy empieza el cónclave, ¿no? Sí, Hoy empieza exacto. el cónclave para el sucesor de Francisco. Mira, yo escribí un cuento, ese es el que titula el libro, El Diablo de la Selva Lacandona. Ajá, correcto. Lo que pasa es que, bueno, como aquí en México, el estado de Chiapas es muy interesante y llama la atención de casi cualquiera que viene aquí a México, ve a Chiapas y dice, allá hay algo diferente y extraordinario. Y la historia de Chiapas es muy interesante porque fue colonizada principalmente por frailes dominicos, ¿ok? Que crearon, digamos, fundaron San Cristóbal de las Casas y luego Chiapa de Corzo. Y la selva lacandona quedó como un refugio de los indígenas que no se cristianizaron. Conforme fueron creando los pueblos, no recuerdo cómo los llamaban, los pueblos de indios, pacificados o algo así, donde agarraban diferentes grupos indígenas y los juntaban en una sola población, ahí los cristianizaban y formaban parte entonces pues del sistema colonial español. En la selva lacandona, que era un sitio muy inhóspito, hoy en día es mucho más pequeño de lo que fue en alguna época, lamentablemente, este, quedaban los últimos, lo llamaban indios insumisos, ¿ok? Porque Que eran indios. hoy lo llaman los rebeldes como ciudadanos. Sí, era tierra de guerra, digamos, era considerado tierra de paz, la paz de Dios y el rey, que eran los pueblos cristianizados y el territorio de guerra, pues, ¿no? Y la selva lacandona a lo largo del siglo XVI-XVII fue muchos frailes se metieron dentro de la selva a predicar el evangelio entre los indígenas y con diferentes niveles de éxito, pero principalmente sin mucho éxito, ¿no? Claro, el proceso colonial es también un proceso migratorio. Entonces, lo que hacen los dominicos es que en mi cuento, esa es una historia de terror y fantasía. Sí, Yo lo que hice fue agarrar un contexto histórico real, que era el de estos dominicos que predicaban el evangelio en la selva lacandona y creé una historia de horror en el que estos dominicos pues les va muy mal y hay sucesos pues de corte fantástico dentro de la selva en lo que actualmente es la laguna de Miramar, que es un sitio turístico al que hoy en día uno puede ir, pero en aquella época no. este en aquella época todavía había una población indígena maya que practicaba sacrificios humanos y se cree que también canibalismo, pues no, aunque eso no lo puedo afirmar con certeza, pero sin duda alguna el sacrificio humano sí. Ellos agarraban, salían de la selva, capturaban indígenas cristianizados, los metían en la selva y los sacrificaban, pues como era parte de la cultura que ellos traían desde antes del dominio español. Y yo cuento esa historia un poco influido también por la literatura de Lovecraft, ¿no? Esos cuentos de horror donde algo desconocido se cierne sobre los personajes. Yo hago algo parecido, pero en el contexto colonial español y con estos dominicos como protagonistas, pues que presencian algo, sí, algo que desafía, pues, ¿no? Sus creencias. claro. No, y para mí no hay duda que eso tiene una profundidad literaria extraordinaria, porque cuando yo veo que también hace referencia al movimiento napoleónico, a la Rusia de antes, o sea, se percibe que tú estás tratando de poner en la balanza, o sea, la historia como el factor determinante de la conducta del hombre, pero que al fin y al cabo siempre es buscándose a sí mismo, y eso hasta el día de hoy, con tantos siglos de por medio, no se ha logrado. Siempre estamos dependiendo de grupos de dominio,
de sectas, de, de partidos políticos, por decirlo en los tiempos de hoy. O sea, que la manipulación del ser humano siempre está prevalida de algunas consignas ideológicas, religiosas o militares inclusive, ¿no? Entonces, no hay forma de salir de ese atolladero. Bueno, es que no sabemos cómo sería estar fuera de ese atolladero, ¿no? ¿Cómo sería esa Claro. sociedad utópica, ¿no? No estamos claros. Sí, Mira, yo en ese sentido me considero pues hegeliano, ¿no? Yo creo que la historia avanza en el desarrollo de la conciencia humana y que tiene como estadios, y estos estadios del desarrollo de la conciencia pasan a través de procesos de conflicto que pueden ser guerras o revoluciones, o más bien guerras y revoluciones, ¿no? sí, exacto. Y las guerras napoleónicas son un paso muy importante en ese desarrollo, al menos de la cultura europea, Sí, ¿no? Porque, Hegel en aquel entonces pensaba en la conciencia universal de la humanidad. Hoy en día yo no estoy tan seguro de que la conciencia sea tan universal, dado que la conciencia siempre se construye desde la cultura y hay muchas culturas, eh, ¿ok? Este, y al haber mucha cultura hay muchos matices para interpretar los fenómenos sociopolíticos y económicos y culturales y de todo orden, ¿no? Claro, no, no, sí, sin duda alguna la Eh, diversidad de pensamiento eh, es una consecuencia necesaria de la diversidad de individuos, así es. ¿no? Sí, Este, sin embargo, a pesar de la diversidad de individuos, el entorno de posibilidades no es infinito. Me refiero a que cuando uno como ser humano crece en conciencia y crece en conciencia de los demás, entonces uno empieza pues a desarrollar estos conceptos sobre el respeto a los demás y una sociedad como más igualitaria, ¿no? Sin embargo, los procesos también son afectados por la tecnología, el desarrollo tecnológico, y eso que tú hablabas de la manipulación hoy en día. El elemento más importante justamente de esa manipulación para bloquear la, el desarrollo de la conciencia es la tecnología y la claro, manipulación de la información a través de la tecnología que hoy en día nos llega al bolsillo, ¿no? así, Este, así es. el, el, a mí que me gusta tanto Hegel, por otro lado, pienso que la historia del siglo XX desmiente muchas de las cosas que se creían a principios del siglo XIX, ¿no? Especialmente el poder de la propaganda. Y el poder de la propaganda a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, lo que demuestra es que la conciencia universal que podríamos desarrollar es muy endeble y fácilmente Se está desperdigando completamente, no hay se duda. desperdiga. Sí, Bueno, dice, hoy en día se habla de fake news, pero en el fondo es propaganda, que desinformación. Y vivimos, digamos, uno tiene una conversación con cualquier persona de hoy en día y te das cuenta que viven en un universo muy diferente de conceptos y de teorías que en las que uno vive y son vecinos de uno. ¿Por qué? Bueno, porque le llega información diferente. así es, ¿no? Y se está poniendo de manifiesto, Luis, y tú lo sabes muy bien, se cayó la cámara de nuevo, pero se está poniendo de manifiesto una vez más y comprobándose que el trasvase de conceptos y de valores, o sea, es bien cuesta arriba en las sociedades de hoy. O sea, en la familia misma, muchas veces, pues, pasarle al testigo a las generaciones de relevo con tales o cuales directrices y normativas cuesta a Dios y su ayuda. Por el contrario, cada quien la interpreta y la aplica a su manera. Entonces se impone más el yoísmo, de alguna forma, que la conciencia colectiva. Sí, bueno, esa suerte como de individualismo radical, donde ya no existe una realidad común y compartida, genera muchos problemas. Sí, Y en general genera muchos problemas para la sociabilidad. Incluso la polarización es una consecuencia de eso, exactamente. de esa como segregación de la información y segregación de las narrativas. Entonces cada quien tiene una interpretación de la historia diferente, tan diferente que prácticamente son irreconciliables. Y todo se convierte en una lucha a muerte, que es una cosa que menciona Hegel, pues no, la lucha por ser reconocido por los demás
se convierte en una lucha a muerte porque el otro no me quiere reconocer a mí y pasa a ser porque no reconoce mi forma de pensar, no reconoce mi forma de actuar, no reconoce mi interpretación de las cosas. Claro, es muy complejo, pues, ¿no? El tema. Y sí está todo eso metido allí en mi libro, Claro. pero de manera sugerida, no de manera explícita, No, por vamos. supuesto, por supuesto, por O sea, supuesto. al fin de cuentas es literatura y es ficción y Exactamente, se trata del exactamente. personaje y de la historia del personaje. No hay duda, Luis. Mira, Luis, yo estoy muy complacido y de verdad, pues, se lo dije a Malena, se lo dije a Telman también en su momento cuando te entrevisté la primera vez. Hoy le reitero a través tuyo que de verdad, pues, estoy muy complacido como migrantes que somos de que estemos enfilados siempre en la propuesta de valores, el acercamiento entre las distintas corrientes ideológicos, culturales, y creo que estamos aprendiendo mucho a pesar de todo, ¿no? Y yo creo que cuando nos corresponda aportar de nuevo a nuestro país, que anda también bien perdido en el camino, o sea, ustedes la generación, yo no tanto, pero ustedes la generación de relevo, pues con todo lo que puedan dejar plasmado en libros, en escritos, en artículos, mal que bien, aunque sean las redes, algo va a llegar. Y yo creo que al final las redes también van a tener que decantar qué es lo bueno y desechar las frivolidades, porque las frivolidades son las que conducen justamente a esa dispersión de esfuerzos, ¿no? Claro, pero eso pasa, es que lo que tú dices allí es muy controversial porque eso pasa por una regulación. Sí, El problema es que nosotros, ¿cómo ponerlo? El discurso neoliberal nos convenció de que el sistema debe estar autorregulado en todo momento sí, y que cualquier forma de regulación por parte del único ente regulador que es el Estado, porque no hay sí, otro, sí, este, es visto como algo malo. Pero el resultado de eso, después de prácticamente 40 años de ideología neoliberal, es que ya no hay, que la sociedad justamente se ha fragmentado hasta su mínima expresión y esa fragmentación tiene consecuencias tanto psicológicas como sociales, pues para todos nosotros que vivimos en una sociedad de demasiado conflicto, sí, porque la narrativa común que antes se generaba desde la iglesia y desde el Estado ya prácticamente no existe. Entonces, cuando ya no existe una narrativa en la cual todos podamos estar de acuerdo, así sea en su expresión más general, entonces, el Estado está obligado a imponerlo a través de la violencia. Y es una cosa que, por ejemplo, el sociólogo Max Weber habla mucho de la legitimidad del Estado como algo que todos nos ponemos de acuerdo en que, bueno, el Estado está allí, tiene que existir, ¿no? En el momento en el que ni siquiera la narrativa alrededor del Estado es algo que nosotros compartamos, entonces el Estado pierde legitimidad y la consecuencia de eso es un Estado más violento. ah, Me explico, porque el Estado no va simplemente a disolverse, va a decir, no, mira, o sea, este es el orden la verdad social. soy yo, más nada, exactamente. Exacto, entonces ahora yo tengo que utilizar la fuerza, dado que el poder de convencimiento no existe, y el poder de convencimiento no existe porque se fragmentó por completo la narrativa, por falta de regulación. Entonces yo creo que de alguna forma, y aquí, bueno, es que el tema es el discurso neoliberal y libertario, ha calado mucho en nosotros y no nos permite entender que es necesario llegar a un consenso, y ese consenso pasa porque el Estado le diga a Internet, estas son las reglas, Exacto. estos son los parámetros, y tienes que respetar la verdad, tienes que respetar la evidencia y tienes que respetar la razón. Pero el Internet y las redes sociales no operan así, No, operan en no, la no, anarquía total, así es. donde cualquier cosa, el discurso antivacuna o que la Tierra sea plana o lo que sea, o cualquier interpretación absurda de la Biblia o de la historia o teorías de la conspiración florecen y automáticamente toda sociedad para que viva en paz tiene que compartir por lo menos una narrativa común que dice, bueno, somos el mismo pueblo, Sí, al menos somos el mismo pueblo y esta es la historia de este pueblo. Y puede que hayan algunos errores que cometa la historia oficial en el camino, sin duda, para llegar a ese consenso, pero el punto está que estamos ante una ruptura del consenso. Y ejemplos de una ruptura del consenso son, por ejemplo, Alemania después de la Primera Guerra Mundial, con la República de Weimar, ahí no se generó ningún consenso. Y el eh, resultado fue el nazismo. así es. ¿Y Bueno, qué mira, está Luis, pasando ahorita en Estados sí, Unidos? Que la ruptura del consenso es tan drástica que ahora estamos ante la amenaza de un resurgir del fascismo que nunca hace 10 años hubiéramos creído posible y sin embargo ahí está. ¿Por qué? Porque ya no hay consenso. Entonces
el partido del más fuerte que tome el poder y se imponga lo que va a valer, y eso deviene necesariamente en autoritarismo. Sí, Entonces hay como una paradoja. La libertad que propugnan los libertarios lleva a un libertinaje que obliga a un Estado más autoritario para restablecer el orden. En exacto, cambio, un Estado que imponga su autoridad desde antes, de manera razonable, que evite la licencia y el caos cultural, permite precisamente la preservación de la libertad. Pero eso es en clave hegeliana perfectamente coherente, porque la filosofía de Hegel y su lógica integra los opuestos. exacto. Entonces, un Estado más robusto y con una autoridad más fuerte preserva más la libertad que un Estado débil que genera el caos y que obliga a un Estado más violento. No sé si eso se No, no, explica. no, claro que sí. No, no, por supuesto. Me aclara muchas cosas también, porque yo mismo en un momento dado como comunicador, a veces digo, bueno, ¿valdrá la pena difundir esto? ¿Valdrá la pena orientar la búsqueda de la verdad por esta vía? ¿Le daremos la razón al demócrata, al socialcristiano, al católico de la iglesia romana o al evangélico? O sea, esas son confusiones que están en el tapete permanentemente e inclusive la misma vecindad entre los países no se practica ya. Ya tú ves países ahorita como Pakistán y la India, una vez más retomando confrontaciones del pasado y no sabemos a dónde puede llegar a parar. Lo mismo que Ucrania y Rusia. Y en América Latina no se diga, pues en la xenofobia pone de manifiesto que no nos queremos ni nos respetamos si no somos de la misma raza, ¿no? Entonces todo ello conjuga pues un trastocamiento de los valores universales que a nosotros no nos toca resolverlo aquí. Aquí vinimos a hablar de tu libro, ya se terminó el tiempo. De todos modos, me complace mucho haber hablado contigo una vez más. Y lo que auguro es que el diablo en la selva de la Candona, pues, sea exitoso como el primero. Y Muchas gracias. desde aquí te apoyamos en la medida de lo posible, pues ya lo vamos a difundir en nuestras plataformas, que son varias, de manera de darte apoyo, porque eres un venezolano ejemplar. Con tu edad, la verdad que los logros que has tenido en materia literaria y creativa son excepcionales. Yo te aplaudo y ojalá que muchos más de tu propia Bueno, generación y de las que vienen por lo menos sigan tu ejemplo. yo ya voy a cumplir 40, entonces no sé si Bueno, tan joven, no, yo creo pues, que sí. Yo pero tengo sí. 81 y me siento joven. Ah, bueno, claro, siempre hay que sentirse joven, es Entonces, totalmente cierto. hay Lo que que pasa es ser... que ya vienen unos jóvenes de 20 y 19 y 18 que ya son muy diferentes a nosotros los millennials, Bueno, ¿no? O sea, ya se mueve muy rápido. así Esto es. de las generaciones se mueve muy rápido y ya una generación joven está siendo sustituida por la otra, etcétera, ¿no? Y esa comunicación, Y yo estoy ese seguro que dinamismo tiene que yo existir estoy entre seguro que tú te vas a generaciones. moverte rápido, que ya estarás pronto escribiendo y hablando conmigo de otro libro. ¿Ok? Bueno, por ahí viene otro libro, ¿eh? Estoy trabajando en Bueno, otro libro, una novela en la que sí estuve escribiendo por varios años, pero bueno, ya se será en otra ocasión. bueno, Luis, un abrazo, de verdad. Ojo, con eso televisión está a tu orden, tú lo sabes, tu mamá también, tu papá también. Y bueno, aquí estamos en México igualmente que tú, y en la medida de lo posible, pues vamos a conjugar oportunidades para que todo lo que estés emprendiendo y lo que estés haciendo, pues lo tomemos como ejemplo para las nuevas generaciones de relevo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, José. Por lo menos aquí hay un correaje generacional importante, 81 años y 40, y estamos coincidiendo en muchas cosas. Claro, claro, bueno, porque así es, así es. Vivimos muchas cosas en En común y la común, tecnología nos da la apariencia de que nos separamos. y no es Me verdad. explico. La tecnología nos separa, pero realmente tenemos más en común que cosas que nos separan. Así es. Un abrazo, se me cuida mucho, güey. Adiós. Ok, cuídate.